una emoción o la palabra emoción. Proviene de anime, que significa alma, Alma. de emotion o evoer, que en francés es provocar, mover, sentir. Es un estado de ánimo, es también lo que podríamos decir un sentimiento, es decir, que nos provoca, que nos mueve a ese sentimiento, esa emoción. Hay emociones positivas, hay emociones negativas. Las negativas, efectivamente, bien como lo dijiste, Linda, son las que nos enferman. Ya hemos hablado acerca de lo que son las 5 heridas. Sí. Esas heridas no sanadas en la infancia las vamos arrastrando o las vamos sumando también. Hay quien puede También. tener desde una hasta las 5, pero es indudable que todo ser humano, todo ser vivo, tiene alguna de las heridas que no nos permiten ser felices, que no nos permiten estar sanos al 100%. Bienvenidos a su programa de Conexión en Línea, Unión Campesina. Ahorita que dijiste ser vivo, ¿también los animales podrían experimentar estas Sí, emociones? sí, precisamente, conociendo al perrito de mi amiga Linda, también lo pensé, dije, bueno, esto evoca a todos, un gato, un Sí, un perro, perro. cualquier animal llega a sentir lo que es el dolor, lo que es una pena, entonces todo ser vivo, inclusive una planta. Las No plantas sé si han también. oído hablar acerca de las plantas, de que cuando la persona que las cuidaba fallece, pues las plantas se secan. Los perros también. Los perros, los menciono a los perros porque son mucho más fieles que los gatos. Los gatos son más independientes que los perritos. Los perritos son más allegados a nosotros. Por eso dicen que es el amigo del hombre. Sí. Entonces, Por eso por a eso lo todos, menciono. a toda, por eso A hay, todo hay ser vivo. quienes, a todo ser vivo les llaman seres sintientes. Así es, todo lo que tiene alma, todo aquel animalito que tenga alma, este, eh, tiene un sentimiento, una emoción, le provoca eso, ¿no? Ya sea positivo. Las positivas, pues es el tener un equilibrio, una paz, una tranquilidad. Lógicamente esto deriva en mucho menos estrés, una menor ansiedad, una retroactividad con la persona con la que de una u otra manera te produce esa emoción, positiva o negativa. Y, por ejemplo, ¿qué otro tipo de emociones podríamos sentir? ¿Y cómo, o sea, cómo detectarlas? ¿Cómo saber que estás sintiendo una emoción y no es a lo mejor un sentimiento o otro tipo de cosas, otro tipo de herida? A lo mejor tú piensas que es una emoción, pero en ¿Emoción realidad no es es lo una mismo que herida. sentimiento o cuál es la diferencia? La diferencia entre una emoción es precisamente lo que te provoca ese sentimiento. Entonces, digamos que si van acompañados, es algo así como lo que hablábamos en el programa anterior acerca de depresión y ansiedad. No es lo mismo, pero es igual, es parecido, ¿no? Una va conllevada de la otra. Son, digamos, hermanos gemelos, que aunque tienen características diferentes, pero sí son muy propias. Un sentimiento, sea positivo o negativo, te va a derivar en una emoción. Nosotros los seres humanos, seres pensantes, nosotros tenemos, a fin de cuentas, el hecho de poder retroalimentar ese sentimiento que nos provoca algo, alguien. No sé Ujú. si soy explícito en este aspecto. Sí, Sea positivo o sea negativo ese sentimiento que me haga esta persona, yo lo voy a retroalimentar de manera positiva o negativa, de cómo me haga sentir, ¿no? sí. Cualquier persona. Primer día de clases, entras, hay positivos compañeros, negativos también compañeros en aspecto, y va dependiendo de cómo te trate cada uno y de cómo tomes tú esa retroalimentación. Regularmente no nos falta el chistoso del grupo, que no sabemos si su broma fue positiva o negativa, porque no sentimos humor. Entonces, a lo mejor con ese tipo de personas es con la que nos toca un poquito de ponerle mayor atención, pero aquel que es grosero y es agresivo con nosotros de primera entrada, sabemos que nos está despertando un sentimiento de,
de repelerlo, ¿no? De protegernos, de rechazo, efectivamente. Y aquel que nos acoge y ven y te abraza y también dices, aquí voy a hacer una buena amistad, ¿no? Ya poco a poco el incrementar el tiempo, la disposición, la disponibilidad, el cariño, el aprecio, todo esto va haciendo que vaya creciendo ese sentimiento. ¿Te fijas cómo no digo emoción, sino nada más queda en sentimiento? Porque precisamente por ahí iniciamos. Nos provoca, nos mueve, lo que te decía, lo que significa la palabra en francés, exactamente, émouvoir, quiere decir que no es muy bueno mi francés, pero... No, bueno. creo que hay que vender la clase. Sí. Digo, no es que yo hable, ¿verdad? Claro, pero más o menos por la etimología y por el estudio, te dice que es exactamente el provocar, el mover, el sentir, ese sentimiento. La emoción se siente en el cuerpo, o sea, se refleja, o sea, por ejemplo, tú puedes estar sintiendo coraje contra una persona porque no te ayudó cuando lo necesitabas, ¿no? Y otra persona puede ser que no le ayudan en hacer ciertas cosas y no le provoca nada. Pero digamos que esta persona sí tiene un coraje porque pues necesitaba ayuda y no se la brindaron. Y bueno, tiene ese sentimiento, pues sería ira, coraje. Podría ser una... Sí, cualquiera de lo que te digo, las positivas o las negativas. Solamente hay dos. ¿Y esas van al hígado y al estómago? Esta emoción, ¿a dónde se iría? Pues a todo tu sistema. Pero a todo tu sistema. Directamente, pues a lo que es el hígado, ¿no? ¿Lo sientes en dónde? Pues lo sientes en el corazón. Lo sientes en el corazón. Inmediatamente al sentirlo al corazón, pues tu mente es la que libera todas esas endorfinas precisamente para poder autodefenderte si fue negativa o abrirte en el caso de que sea positiva. Ahorita, por ejemplo, se habla mucho de la inteligencia emocional. Antes estaba como muy dividida en pues cuestiones intelectuales, ¿no? Que si tenías facilidad de palabra o a lo mejor para cuestiones matemáticas, pero empezaron a detectar muchas inteligencias, y entre ellas fue precisamente la emocional, que dice, bueno, esta persona es muy capaz, es muy preparada, pero la rebasan las emociones. O sea, de repente puede estar bajo presión y sus emociones se desbordan. O sea, ¿cómo trabajas estas emociones? ¿Cómo le haces para que no empiecen a afectar tu día a día, tus actividades cotidianas? Porque a lo mejor otras personas en la misma situación, pues no pasa nada, ¿no? Siguen adelante. Y no les afecta. Todo es como la racionalizamos, ¿no? Cómo la procesas. Efectivamente, lo que te digo, cómo cognitivamente tú haces el reflejo de lo positivo y lo negativo. Todo esto viene desde niños. Como papás tenemos la obligación, y las escuelas deberían de tener precisamente su departamento de psicología, o las maestras estar preparada en ver que un chico no reacciona muy bien, por ejemplo, a la burla, a la falta de respeto de los compañeros, al bullying. Toda la vida ha existido el bullying. Hoy día es cuando, digamos, de unos 15 años para acá, es cuando se le ha puesto más el sobrenombre y ha salido más, porque el bullying ha existido desde que el hombre existe, ¿no? Entonces siempre ha habido quien hace burla, mofa de la otra persona. Entonces, cuando tú no recibes bien un sentimiento negativo y lo conviertes en una emoción negativa, precisamente pues surge la ira, surge la decepción, surge el coraje, y entonces cada uno de nosotros de manera natural, porque todos de manera natural, sabemos cómo autodefendernos. Retirarte, agredir, aquí ya viene el carácter y temperamento de cada persona para dilucidar ese sentimiento que estás teniendo. Hay quien se queda callado, hay quien ataca, hay quien verbalmente te puede contestar. Por ejemplo, ¿se acuerdan que no lo hicimos al aire, pero fuera del aire hablábamos acerca de La Casa de los Famosos? Ahí te puedes dar perfectamente cuenta de la diversidad de personalidades y de cómo hay quienes pueden o no pueden. Por ejemplo, alguien que es muy inteligente para responder, precisamente por la vida que llevó, fue Wendy Guevara.
Ya no, esos programas no los No veo. te gusta. No, Yo de no me una u otra gustan, manera parecen sí. sin Sí, sentido. bueno, en tu sí. caso es En tu para En mi caso material de trabajo. es material de trabajo, material. efectivamente, Para porque indagar, porque mucha gente puede verse reflejada en esa situación, ¿no? efectivamente. Ese es el éxito de esos programas. El éxito de esos programas es el morbo de ver cómo reaccionan las personas a esos sentimientos y a esas emociones a las cuales tienes que. Por ejemplo, en esta última casa, lo que era Arad de la Torre y Gala, que precisamente eran para mí los más agresivos, inclusive más agresivos que Adrián, Ujú. porque Adrián lo conoces, un perro que es bravo y que siempre te ha demostrado que es bravo, pues tú sabes perfectamente que tienes que encadenarlo. Con esto no quiero ofenderlos Sí, y sí, llegar a compararlo con un escucharlos, perro, ¿no? compararlo Pero, con un perro, pero estoy más o menos tratando de hacer un equivalente, ¿no? ujú, Entonces, a él ya lo conoces, ya sabes. Es más, a él lo invitaron precisamente por el contenido que sabían que iba a hacer. Se les fue de las manos porque precisamente es muy agresivo, ujú. pero es un agresivo activo. Y aquí hay agresivos pasivos. ¿Qué son los pasivos? Ajá. Los que se esconden atrás de algo, atrás de una máscara. O sea, pueden estar muy sonrientes. Ay, qué persona tan amable. Sí, Y por debajo del agua te está dañando, por ejemplo. efectivamente, sí. Esos son Porque los, a lo mejor el agresivo responde, te grita, te dice, manotea, o sea, sin que pase a los golpes, obviamente, ¿no? O sea, podríamos decir que es una persona agresiva, ¿no? Reacciona de esa manera. Sí. Pero pasivo, o sea, ¿cómo sabes que esa persona puede ser agresivo y Pues te estás dando cuenta, por ejemplo, en que no sabe administrar, manejar, responder a sus emociones, de Ujú, repente con una agresividad. Primero empezamos con la agresión verbal. ujú, Empezamos con la agresión verbal, posteriormente viene pues el manoteo y posiblemente te vayas a las manos, ¿no? A menos que como en este caso tienen perfectamente, es como en el colegio también. ujú, Tú sabes perfectamente en el colegio que el agredir a otro compañero, mínimo te va a venir una suspensión o una expulsión. ujú, Entonces, eso hace que te comportes. Eso es lo que se supone que debe de hacer un reglamento. ujú, Un reglamento hace que tú te regles a ellos, ¿no? Que ujú. tú digas, bueno, ya leyendo y conociendo perfectamente el reglamento en donde estoy entrando, voy y tengo en mente los puntos que me marcaron para que no sea yo expulsado. Ujú. ¿Por qué? Porque vas a obtener una ganancia al final. Que tu certificado, el aprecio y tus padres también de una u otra manera dentro de lo que es el colegio infunden bastante. En la casa aquí de los famosos, pues es el premio económico, es la aceptación del público en general, Ujú, la misma educación parece que no, pero ellos muestran lo que en su casa la educación que les dieron, que les marcaron. ujú, Y también se abren, y ese es el morbo de nosotros, el escucharlos, el verlos, el oírlos, el conocerlos, el vernos reflejados en ellos, porque ujú. a final de cuentas siempre el ser humano, aunque diga que no, tratamos de ver que el de enfrente sufre más que yo. Y eso nos hace felices. De una o de otra manera es la emoción humana. O sea, así somos, ¿no? Es que como yo soy extraterrestre, Nosotros llegamos a sentir el hecho de que una persona, tú dices, mi sufrimiento es tal y tal, pero volteas y ves que alguien sufre más No, y sientes como un alivio, un ¿no? alivio de decir, bueno, hay quien sufre más que yo, ¿no? Hay quien está peor, Hay ¿no? quien está peor, aquí está efectivamente. peor, sí. Entonces, de una u otra manera también, eso es darnos coba de una misma manera, ¿no? El experimentar emociones sin ser denominados o opuestos por nosotros mismos, nos lleva a 4 puntos importantes. Ujú, Uno de los puntos es el desapego. ¿Qué es el desapego? Olvidarte de conflictos y problemas. ujú. Pero esto, ¿dónde lo vas a aprender? Porque su respuesta, y bueno, ¿y cómo lo sabemos? Pues solamente llegando con un profesional, o ahora en su momento que existe YouTube, hay infinidad, hay millones de psicólogos diciéndote cómo puedes sanar tus emociones. Como volverse loco en 2 minutos. La mayoría van a coincidir en algunos puntos, otros, pues inventamos algunos otros, o por ejemplo ya en lo personal, principalmente los que ya somos viejos, en este caso, tú vas viendo que de uno a otro hay un punto intermedio al que no se ha manejado.
Entonces ahí es donde tú dices, no, a ver, aquí voy a jugar, ¿no? Voy a inventarme un 1.5 para llegar al 2, ¿no? Porque de pasar del 1 al 2 no es de manera ni fácil ni gradual, sino, o mejor dicho, sí gradual, pero de manera más lenta. Entonces hay que poner un punto.